Bueno, buen día a todos. Bueno, creo que el tema, ¿no?, que vamos a exponer, ¿no?, ahora es un tema muy relevante, importante. Hay una enorme preocupación, no solamente entre la juventud revolucionaria a nivel internacional, ¿no?, sino también en los trabajadores avanzados, ¿no?, sobre la cuestión del fascismo, ¿no? Tomando como referencia pues, todos estos movimientos, ¿no?, reaccionarios, racistas, ultranacionalistas, ¿no?, anti-LGTB, etcétera, ¿no?, anti-inmigración. Como es el fenómeno Trump, el fenómeno Vox, Le Pen, Meloni, Alternativa por Alemania, ¿no?, etcétera, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tener claridad, ¿no?, sobre lo que representan estos movimientos, y para ello lo fundamental es tener claro qué es el fascismo realmente, ¿no? Y hay que decir que aparentemente estamos en una alianza incómoda, ¿no?, porque sabéis, ¿no?, que el ala liberal de la burguesía, el ala democrática, entre comillas, pues también comparte, ¿no?, el combate contra estos movimientos, ¿no? Basta leer El País, por ejemplo, ¿no?, su retórica anti-Trump, ¿no?, anti-Abascal, ¿no?, anti-Meloni, ¿no?, etcétera, etcétera. Y es lo primero que tenemos que delimitar, ¿no?, de nuestro campo de este sector, ¿no?, que es un enemigo de clase, ¿no? Porque como estamos haciendo, ¿no?, en los últimos artículos, realmente, a la hora de la verdad, los primeros que están amenazando los derechos democráticos es justamente estos sectores liberales, entre comillas, de la burguesía, ¿no?, utilizando las políticas de identidad, ¿no?, para criminalizar dirigentes, movimientos. Justamente, ¿no?, pues en estas semanas, ¿no?, que hemos visto como utilizando, ¿no?, pues trampas judiciales, ¿no?, parlamentarias, pues han prohibido a Le Pen, por ejemplo, presentarse a las próximas presidenciales. Intentaron, ¿no?, también con todo tipo de trucos judiciales impedir que Trump se presentara a las elecciones. Recientemente invalidaron, ¿no?, a un candidato en las elecciones presidenciales de Rumanía, que ganó las elecciones, y también con trucos judiciales pues han derogado, ¿no?, el resultado de esas elecciones y le han prohibido, ¿no?, presentarse, incluso lo han detenido. También hicieron lo mismo, ¿no?, con un candidato en Georgia, ¿no?, que supuestamente era prorruso, ¿no?, y también intentaron, ¿no?, o consiguieron, digamos, ¿no?, pues, anular esas elecciones. O hemos visto también la represión del movimiento pro-Palestina, ¿no?, en todas las luchas después de la guerra, ¿no?, genocida de Israel contra el pueblo palestino. Incluso miembros de nuestra internacional han sido encausados, multados, ¿no?, perseguidos. Se ha prohibido mítines, se han prohibido incluso la presencia, ¿no?, incluso de gente que no es nada peligrosa para el sistema, como Varoufakis, ¿no?, en un mitin en Alemania, ¿no?, sobre ese tema, ¿no? O sea, que realmente tenemos que, nuestra primera obligación es delimitar nuestro campo de crítica a los movimientos reaccionarios catalogados, ¿no?, como extrema derecha o como derecha extrema de esta burguesía liberal, que obviamente para nada, digamos, representan valores democráticos, ¿no?, ni al contrario, ¿no? Ahora bien, y hay que decir, ¿no?, que realmente la emergencia de estos movimientos en realidad es un resultado, no es porque hay un enloquecimiento, ¿no?, del electorado, ¿no?, sino que son un resultado inevitable de la crisis capitalista, ¿no? O sea, actualmente, ¿no?, pues toda la situación de caos, ¿no?, a nivel económico, a nivel social, de cambio climático, ¿no?, las guerras, ¿no?, etcétera, etcétera, es un resultado inevitable, ¿no?, de la etapa actual del capitalismo, que ha provocado, ¿no?, digamos, el descrédito de todos los partidos oficiales del régimen en todos los países, ¿no?, los partidos tradicionales, tanto socialdemócratas como conservadores. Y estos grupos, ¿no?, encabezados, ¿no?, por gente, ¿no?, que viene un poco al margen, ¿no?, del establishment, aventureros, han conectado, ¿no?, con el sentimiento de rabia, ¿no?, con una demagogia, ¿no?, contra, digamos, el establishment, ¿no?, como ellos llaman, ¿no? Y en última instancia, bueno, es un reflejo de esta crisis y del descrédito del sistema liberal, ¿no?, entre comillas, que hay en los occidentes, ¿no?, los países de democracia burguesa, ¿no? Pero la otra responsabilidad por la emergencia de estos movimientos descansa en la izquierda, ¿no? Y particularmente hay que decir de la izquierda radical, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que surgió a raíz de la última gran crisis capitalista, ¿no?, de 2008-2010, ¿no?, el tema de Syriza, Podemos, el fenómeno Corbyn en Inglaterra, el fenómeno de Bernie Sanders, ¿no?, en
en Estados Unidos que a la hora, digamos, ¿no?, de desafiar al sistema capitalista, ¿no?, y las esperanzas que depositaron millones, ¿no?, de jóvenes, de trabajadores, ¿no?, traicionaron, bien entrando en coalición en gobiernos socialdemócratas o haciendo políticas, digamos, de ajuste, como fue Syriza, Podemos aquí con el PSOE, ¿no? La cobardía, ¿no?, de Corbyn, ¿no?, que se negó, ¿no?, a librar una batalla, ¿no?, frontal contra el ala derecha del Partido Laborista, ¿no?, y cedió a las presiones del medio, o Bernie Sanders, ¿no?, que llegó incluso a aglutinar, ¿no?, hasta 13 millones de votos, ¿no?, en las primarias demócratas, ¿no?, pero que al final cedió, ¿no?, y se negó, digamos, a crear un partido propio independiente que realmente hubiera roto, ¿no?, la columna vertebral del trumpismo, ¿no?, y podía haber jugado un papel decisivo en esta situación, ¿no? Entonces, dialécticamente, ¿no?, pues todas esas esperanzas, ¿no?, en la izquierda radical que se frustraron, bueno, pues los que quedaron gritando más alto, ¿no?, y más fuerte, ¿no?, y con más convicción, digamos, ¿no?, contra el establishment, ¿no?, que fueron estos movimientos reaccionarios, ¿no?, pues temporalmente pues han captado, ¿no?, la atención, ¿no?, desde luego, ¿no?, de sectores de la clase media, ¿no?, que están buscando una salida, pero también de sectores obreros, ¿no?, que realmente pues no ven una alternativa política y que, bueno, aparentemente estos movimientos ofrecen una salida simple, fácil, quitamos a los inmigrantes, impedimos que entren aquí productos, digamos, ¿no?, ponemos barreras arancelarias y todo se resuelve, ¿no?, mágicamente, ¿no? Pero que obviamente, como luego veremos, ¿no?, en la propia experiencia práctica, pues mostrarán, ¿no?, su total, digamos, falta de alternativas, ¿no?, y que al final va a preparar de nuevo un giro, ¿no?, más adelante a la izquierda, ¿no? Y bueno, en todo caso, nosotros sí damos mucha importancia a las categorías, ¿no? Cuando se habla de fascismo, y es lo normal, ¿no?, que mucha gente joven, honesta, ¿no?, pues Trump es un fascista, Meloni, Abascal, etcétera, ¿no? Y nosotros, digamos, no podemos frivolizar con los términos, ¿no?, porque nosotros no somos meros luchadores contra el sistema, sino que somos científicos, ¿no? Es decir, tenemos que conocer realmente la realidad para poder transformarla, ¿no? Si tienes un diagnóstico falso, equivocado, pues evidentemente en tu acción práctica va a ser errónea, ¿no? Y hay un peligro, ¿no? Porque, bueno, el fascismo, intuitivamente todo el mundo más o menos, ¿no?, sabe lo que significa, ¿no? Es una dictadura brutal, ¿no? Es ejercer la violencia máxima contra las organizaciones obreras, ¿no?, revolucionarias, ¿no?, incluso la violencia física, campos de concentración, ¿no? Y por lo tanto sitúa fenómenos que no representan eso, ¿no? Lo caracterizas con esa... Bueno, pues mucha gente puede decir, bueno, pues no parece mal este fascismo de Trump, ¿no? No parece mal porque no han prohibido los sindicatos, no hay prohibido las manifestaciones, grita contra los ricos, contra tal. Con lo cual es un peligro, ¿no?, porque te desarma, ¿no? Porque si mañana viniera el auténtico fascismo, pues evidentemente tomaría desprevenida, ¿no?, a la clase trabajadora, a la juventud, ¿no? Y por lo tanto son temas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y de hecho todas las categorías que se asocian a este tipo de movimientos, pues represión, racismo, etcétera, ¿no?, o medidas bonapartistas, es decir, de restricción de derechos democráticos, pues han existido siempre bajo el capitalismo, ¿no?, incluso antes de que surgiera el auténtico fascismo, ¿no? Si realmente no son categorías, digamos, por así decirlo, definitorias realmente de este tipo de fenómenos, sino que es algo que el capitalismo siempre ha existido, ¿no? Pero bueno, ya un poco entrando en materia, ¿no?, sobre el tema de qué es el fascismo y cómo surgió, ¿no?, y qué lecciones podemos sacar. Bueno, como sabéis, el fascismo nació en Italia, ¿no? Digamos, la palabra fascio, ¿no?, viene del latín, ¿no?, y significa, en castellano tiene dos traducciones, haz y fajo, un fajo de billetes, o un haz de ramas, ¿no? O sea, digamos, y que el Imperio Romano era sinónimo, era un símbolo del Estado romano, ¿no?, y significaba unidad, ¿no? Entonces, esa es un poco la simbología, ¿no?, que Mussolini, ¿no?, y sus partidarios tenían. Pero tenemos que, sobre todo, combatir una idea, ¿no?, porque hay la idea como que el fascismo es un fenómeno inevitable y natural a partir de que se den determinadas condiciones objetivas, ¿no?
Es decir, pues hay una situación de caos económico brutal, de pobreza extendida, ¿no? Y entonces surgen demagogos, ¿no? Y la gente de manera natural se encolumna detrás de este tipo de demagogia, ¿no? Y no se puede hacer nada, ¿no? O sea, solamente gritar, llorar, ¿no? Y hay que decir que la propia historia del fascismo italiano, ¿no? Como la del fascismo alemán, lo que demuestran es que para nada eran resultados inevitables y fatalistas por la acción objetiva, ¿no? Sino que se demostró una y otra vez que la responsabilidad máxima del surgimiento de estos movimientos, ¿no? Y de su desarrollo como movimientos de masas, que es algo importante, surgió después de fracasos reiterados de la clase trabajadora de encabezar y llevar a término una revolución socialista. No por culpa de la clase trabajadora, que como veremos, tanto en el caso de Italia, ¿no? como en el caso de Alemania, ¿no? pues lucharon como tigres, con una heroicidad, ¿no? y con una contundencia tremenda durante años, sino, digamos, por el papel nefasto, ¿no? de las direcciones del movimiento obrero, ¿no? y en concreto del Partido Comunista, del Partido de la Socialdemocracia, en primer lugar, pero también de los partidos comunistas que se desarrollaron en aquel momento, ¿no? Y esto, digamos, es muy importante, ¿no? También hay que ver, digamos, la situación concreta sobre la que surgió, o sea, tanto Italia como Alemania, bueno, formalmente Italia, ¿no? fue del campo vencedor, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, pero realmente fue el paria pobre, ¿no? La economía quedó destruida, destrozada, y Alemania, pues imaginaos, ¿no? El Tratado de Versalles fue un país que quedó esclavizado literalmente, ¿no? por el resto de Europa, sobre todo por Francia, ¿no? Por ejemplo, un papel importante, ¿no? que jugaron en el desarrollo del fascismo fueron todos una capa, digamos, de soldados, ¿no? que venían de la guerra, ¿no? sobre todo de suboficiales que quedaron sin empleo, ¿no? y que venían con una amargura, ¿no? un sentimiento de derrota, ¿no? y fueron la punta de lanza para todas estas hordas, ¿no? por ejemplo, los famosos Freikorps en Alemania, que jugaron un papel tremendo, ¿no? en tratar de aplastar al movimiento revolucionario, ¿no? el asesinato de Rosa Luxemburgo, fueron reclutados por la socialdemocracia al principio contra, digamos, los espartaquistas, ¿no? y contra el incipiente movimiento comunista que se desarrolló, y en Italia, digamos, también tuvieron un nombre, ¿no? se llamaban Arditi, los osados, los atrevidos, que también jugaron ese papel. Pero como digo, el resultado inmediato de la guerra fue una ola revolucionaria que barrió toda Europa, también por el eco, ¿no? que tuvo la revolución bolchevique. Y, por ejemplo, en Italia hubo 2 años de una situación revolucionaria tremenda, ¿no? de enormes luchas, donde el Partido Socialista Italiano, ¿no? que era el partido obrero tradicional, ¿no? pues creció de una manera exponencial. De hecho, ganó elecciones, no por mayoría absoluta, ¿no? en ese momento. Hasta tal punto reflejaba la radicalización. Fue uno de los partidos que más celebró la victoria bolchevique, y hasta el punto que fue uno de los primeros que se integró en la Internacional Comunista, ¿no? ya en el año 19, sin cambiar el nombre, ¿no? Partido Socialista Italiano, pero que evidentemente para nada, digamos, había asimilado pues, toda la ideología, la metodología de lo que era el bolchevismo, lo que era el comunismo. En realidad, digamos, la dirección, digamos, lo hizo de manera oportunista, debido al ambiente, ¿no? de enorme simpatía y atracción que ejercía la Unión Soviética, se pusieron delante, ¿no? para controlar ese movimiento y que no les quitara de en medio, ¿no? Pero obviamente la dirección que se mantuvo era la dirección reformista, ¿no? que trataba de boicotear pues, todas las decisiones de los congresos de la Internacional Comunista, y llegó rápidamente a un conflicto con la dirección de la Internacional, ¿no? Y esa fue la tragedia, ¿no? porque el momento álgido de la revolución en Italia, que fue en 1920, donde se dio una ola de ocupación de fábricas, ¿no? donde más de 500.000 de trabajadores, ¿no? participaron, ¿no? en la ocupación de miles de establecimientos, que además fueron estimulados por las propias direcciones socialistas, ¿no? como una manera un poco, ¿no? de asustar a la burguesía, ¿no? para conseguir, y los trabajadores obviamente lo tomaron seriamente, donde se plantearon experiencias de control obrero muy avanzadas, sobre todo en Turín, ¿no? estaba la Fiat, ¿no? etcétera, etcétera, pero que al ver la envergadura del movimiento, bueno, entraron en pánico y retrocedieron, ¿no? De hecho, la dirección del sindicato, la CGDL, lo que hoy es la CGIL, ¿no? planteaba, porque el partido tenía esta posición maximalista, ¿no? del socialismo y tal y cual, planteaba que si se planteaba la toma del poder, la dirección, digamos, dimitía. Y es interesante el caso italiano porque,
había un pacto en 1918 entre la dirección del sindicato y la dirección del Partido Socialista, donde el Partido Socialista podía tomar el control del movimiento sindical por encima de la dirección sindical, ¿eh? Si las condiciones así lo planteaban. O sea, podía sustituir al sindicato en la dirección de un movimiento huelguístico, y la dirección de la CGDL planteaba, bueno, si el partido asume esto para plantear la toma del poder, nosotros dimitimos, ¿no? y que el partido haga lo que quiera, ¿no? Claro, el partido, obviamente, los reformistas dijeron, no, tranquilo, que tal, ¿no? Con lo cual, obviamente, en el momento álgido, ¿no?, de la Revolución Italiana, donde podría haber sido perfectamente, donde las capas medias, los campesinos ocupaban las tierras, ¿no? Y el movimiento obrero se convirtió en el faro, ¿no?, para terminar, ¿no?, con toda la situación que había, ¿no?, de caos económico, social en Italia, pues hubo una traición enorme, ¿no? O sea, dejaron, digamos, que las huelgas se agotaran, ¿no?, etcétera, etcétera, y que por lo tanto el movimiento... Hay que decir que hasta ese momento el partido fascista, o el fascismo, digamos, era una fuerza residual. Bueno, Mussolini fue un antiguo socialista, fue el antiguo director del Avanti antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero se convirtió en un nacionalista furioso, ¿no? Apoyó el Partido Socialista Italiano defendió la neutralidad de Italia, pero Mussolini defendió, digamos, el tema de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y giró hacia la derecha de una manera brutal, ¿no? Y desarrolló un odio, ¿no?, hacia sus antiguos compañeros, ¿no?, de partido, ¿no?, y hacia la idea, digamos, del internacionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, creó, ¿no?, la base de su movimiento, que ya a partir del año 19, que es cuando se formó, ¿no?, empezó, digamos, ¿no?, con acciones terroristas, ¿no?, contra el movimiento obrero, pero de manera muy residual, y de hecho en las elecciones de noviembre de 2019 apenas sacó el 2% de los votos. Era un partido irrelevante realmente. Cuando empezó a tomar relevancia fue a partir del fracaso de esta ola revolucionaria, ¿eh? Se ofreció a los patronos, ¿no?, para romper las huelgas, romper las manifestaciones. Su táctica favorita era incendiar sedes obreras del Partido Socialista, de los sindicatos, asesinar a dirigentes, ¿no?, etcétera, etcétera. Y fue solamente a partir de noviembre de 1920, o sea, 2 meses después de haber agotado, ¿no?, y haber provocado esa frustración en la clase obrera italiana, ¿no?, pues obviamente cuando hace su primera acción de envergadura, que fue la toma de Bolonia, ¿no?, durante, digamos, unas horas, ¿no? Y empieza, digamos, los grandes capitalistas a financiarlo, ¿no?, a nutrirlos y a nuclear, ¿no?, a toda esta basura social, ¿no?, del lumpenproletariado, ¿no?, de desclasados, ¿no?, y de sectores de la pequeña burguesía, ¿no?, que veían que estas huelgas conducían a desastres, no llevaban a nada, ¿no?, y por lo tanto, digamos, a desarrollar un ambiente antiobrero, ¿no?, o sea, de odio hacia las organizaciones obreras, ¿no?, causantes de la situación, digamos, que había, ¿no? Y esta, digamos, es justamente una característica del... Hay que decir otra cosa importante del fascismo, primero, que eran movimientos de masas, nucleados sobre todo, ¿no?, en la pequeña burguesía, que en aquel momento en Italia era la capa más numerosa de la sociedad, tanto en el campo, ¿no?, como en la propia ciudad. El ambiente de desclasamiento, ¿no?, fruto del desastre económico-social, ¿no?, provocado por la guerra, y la situación del movimiento obrero, que era desastrosa. O sea, el Partido Socialista estaba escindido, formalmente la Internacional Comunista, pero dividido en 3 alas. El ala dominante de la dirección, abiertamente reformista, dirigida por Turati, un ala intermedia, ¿no?, dirigida por Serrati, y el ala, pues, más genuinamente comunista de Bordiga y de Gramsci, ¿no? Fijaos, ¿no?, en pleno auge del fascismo, ¿no?, y del concierto de la clase obrera, hay el famoso Congreso de Livorno, ¿no?, en enero de 1921, donde finalmente el Partido Socialista se parte en 3 pedazos. O sea, cuando más la clase obrera necesitaba un partido, ¿no?, pues, y ahí es cuando, digamos, se funda ya el Partido Comunista Italiano, dirigido por Bordiga y Gramsci, pero evidentemente un partido con apenas 50, 60.000 militantes, ¿no?, y obviamente a medio construir, ¿no?, y esa es la gran tragedia, ¿no?, de que en el momento clave, ¿no?, de la revolución proletaria, ¿no?, cuando estaba más madura, ¿no?, meses antes, la clase obrera no tenía un partido, o tenía un partido, pero obviamente con una dirección equivocada, y esa es la cuestión, ¿no? O sea, la cuestión aquí no es la potencia del fascismo, que lo preparan condiciones objetivas que no podemos cambiar, ¿no?, y una actitud fatalista, sino que la clase obrera luchó durante años de una manera audaz, muy revolucionaria, pero la ausencia de una dirección permitió, ¿no?, que la pequeña burguesía girara sus ojos, ¿no?, del proletariado, que parecía ofrecer una salida, hacia aventureros demagogos, ¿no?, que ofrecían un camino fácil, ¿no?, dando rienda suelta, ¿no?, al malestar, ¿no?, a la indignación, ¿no?,
con la violencia hacia esas organizaciones obreras que conducían al país aparentemente al caos, ¿no? Hay que decir que otra característica importante del fascismo es la demagogia social, ¿no? Es decir, Mussolini, digamos, creó el movimiento, igual como hizo luego Hitler, sobre la base hablando, digamos, en nombre de la clase trabajadora, contra los ricos, una demagogia, ¿no? Pues muy similar, ¿no?, a la que vemos, pero incluso mucho más radical, ¿no?, de la que podemos ver en movimientos de este tipo, ¿no? Actualmente, bueno, movimientos catalogados, ¿no?, como extrema derecha, ¿no? Y prometían, digamos, pues también una revolución social, ¿no? Pero gente más decidida, gente dispuesta a ir hasta el final, ¿no? Que es una demagogia social que es imprescindible para aglutinar un movimiento de masas de gente totalmente indignada, ¿no? Pero la base fundamental del fascismo italiano, como luego en Alemania, era la clase media enloquecida y arruinada, ¿no?, como consecuencia de la crisis social y económica provocada por la guerra, ¿no? Bueno, pues ya a partir del año 21 pues se acrecientan, ¿no?, las tendencias, las acciones terroristas, ¿no?, del fascismo italiano, ¿no?, provocando el desconcierto, ¿no?, en el movimiento obrero, ¿no?, el reflujo total. Hay que decir que lamentablemente el Partido Comunista que surgió de Bordiga, dirigido por Bordiga, desarrolló una línea muy ultraizquierdista, ¿no?, como contrapeso, ¿no?, a las tendencias oportunistas y reformistas de la vieja dirección del Partido Socialista, ¿no? Y eso fue fatal, ¿no?, porque fijaos, hubo una escisión en los Arditi, en este grupo, ¿no?, de ex soldados, ex oficiales de izquierda revolucionaria, que se llamaban los Arditis del Popolo, los atrevidos del pueblo, con una base anarquista, socialista, incluso había militantes comunistas individuales. Surgió en julio del 21 para enfrentar abierta y físicamente, ¿no?, a las hordas fascistas, y llegó a tener 20.000 miembros en julio de 1921, pero la orden de Bordiga, ¿no?, que era el dirigente del Partido Comunista, era para nada, ¿no? Si no os interesa el Partido Comunista, no queremos hacer nada, o sea, no, ni Frente Único ni nada, ¿no? Con lo cual, y fijaos, esta gente es conocida en la batalla en Parma, donde 350 Arditi del Popolo enfrentaron a 20.000 fascistas y impidieron que entraran en Parma, ¿no? O sea, que realmente había un potencial revolucionario, ¿no? Pero bueno, eso fue fatal, ¿no? Y por lo tanto la derrota ya estaba clara, ¿no? De manera agónica, el Partido Socialista firmó un pacto de la agresión con el Partido Fascista de Mussolini, ¿no?, lo cual obviamente era una broma. Convocaron ya agónicamente una huelga general el 2 de agosto del año 22, pero ya sin convicción, ¿no?, en un ambiente de reflujo, que fue aplastada por los propios fascistas, ocupando los lugares de concentración, disolviendo manifestaciones, ¿no? Y bueno, el camino estaba pavimentado para la toma del poder, ¿no?, que era un objetivo declarado y afirmado por Mussolini, y en la famosa marcha, ¿no? Era un gobierno inestable, burgués, de crisis continuamente, ¿no? La burguesía es cierto, ¿no?, que dudó en entregarle el poder a los fascistas, ¿no?, pero al final era su arma más potente, ¿no?, para asegurar, ¿no?, el aplastamiento del movimiento obrero, disolver los sindicatos, prohibir el derecho de huelga, la libertad de expresión. Y en la famosa marcha sobre Roma, ¿no?, en noviembre del 22, pues el rey, ¿no?, digamos, ¿no?, Víctor Manuel, ¿no?, era, sí, Vittorio Emanuele, digamos, le entregó directamente el poder. Igual hay que decir que al principio Mussolini procedió con cautela, es decir, digamos, no es que establece una dictadura brutal desde el primer día, sino que fue cautamente. De hecho, el Partido Socialista y el Partido Comunista no fueron prohibidos hasta el año 25 o 26, sino que fue progresivamente, ¿no?, tomando el control, ¿no?, hasta que finalmente se transformó en una dictadura ya abierta y desnuda. Y lo interesante es que a partir del año 27 el Partido Fascista se integra dentro de las estructuras del Estado italiano, toma el control de la policía, disuelve, digamos, sus propias unidades escuadristas, ¿no?, y Italia se convierte, o sea, ese movimiento de masas se disuelve en la calle porque ya no hay nada que reprimir, ¿no?, de una manera ya directa, ¿no?, y se transforma en una dictadura burocrático-militar como conocemos habitualmente, ¿no? Claro, Mussolini tuvo la suerte de que se benefició en aquel momento del auge que hubo en la economía europea, ¿no?, del año 20 tantos, ¿no?, hasta el año 29, ¿no?, que le dio cierta estabilidad, ¿no? Y posteriormente el triunfo de Hitler, ¿no?, pues también le dio otro balón de oxígeno, ¿no?, y la inercia de la derrota psicológica, ¿no?, del movimiento italiano, que claro, tardaba años, ¿no?, en volver a recuperarse, ¿no?, y es lo que explica esa prolongación durante 20 años de la dictadura fascista en
en Italia, ¿no? Yo no tengo mucho más tiempo para entrar en ese tema, ¿no? Porque también me gusta hablar de la situación actual. Solamente con el tema de Alemania prácticamente repite, ¿no? Casi como una ley histórica todos los procesos. ¿Eh? Es verdad, digamos, en un tiempo más prolongado, pero bueno, la Revolución Alemana realmente es un campo de estudio, ¿no? Fascinante, y realmente es increíble, ¿no? Cómo luchó la clase obrera alemana del año 18 al 23, o sea, no, bueno, no es la palabra adecuada, un despilfarro, o sea, pero de energías brutales, levantamientos populares, creación de milicias obreras, ejército rojo, control temporal incluso, ¿no?, de estados federados por parte de los comunistas en el Ruhr, en Baviera, etcétera, etcétera. O sea, es increíble. Digamos, miles de muertos, o sea, y lamentablemente la misma situación. O sea, cuando llega el momento clave de la revolución, que se dieron varios, desde el año 18, ¿no?, hasta el 23 hubo como hasta 4 posibilidades reales de tomar el poder, ¿no?, de alzas revolucionarias, ¿no?, a nivel increíble. Pero el Partido Comunista era un partido que se había creado, ¿no?, pues en la víspera, ¿no?, el 31 de diciembre del año 18, muy joven, muy en líneas también ultraizquierdistas, un partido, digamos, ¿no?, que nunca tuvo una dirección a la altura, que ahora hacía acciones ultraizquierdistas y aventureras, se quemaba los dedos, pasaba a una actitud expectante, conservadora, ¿no?, cuando la situación exigía. Y eso también demuestra un poco ese drama, ¿no?, de que el partido revolucionario tiene que estar construido con tiempo antes de los procesos revolucionarios. No solamente de cara a tener una masa que impida, que te permita acceder, ¿no?, arrastrar al conjunto de la clase, ¿no?, tener decenas de miles de afiliados, sino lo más importante que eso es tener una dirección clarividente, una dirección bolchevique que sepa conectar con el ambiente de las masas, que sepa que tenga la voluntad de tomar el poder en primer lugar, pero que también sea la clarividencia de avanzar las tácticas, las consignas, ¿no?, más que no se ate las manos a posiciones ultraizquierdistas, ¿no?, ni oportunistas, ¿no? Y no es fácil, ¿no? A Lenin le llevó 20 años construir esa dirección, ese partido, ¿no? Y por lo tanto, esa es, digamos, la gran lección que creo, ¿no? Claro, a partir del año 23, bueno, los partidos obreros quedan muy desprestigiados, ¿no? Y es cuando aparece el fascismo en Alemania, sobre todo aparece cuando las tropas francesas ocupan la cuenca del Ruhr, ¿no? Que eso desata también, pues era fácil desatar una demagogia nacionalista, ¿no? Los franceses nos invaden, ¿no? Y tuvieron cierto eco y jugaron cierto papel en el combate físico contra las tropas francesas, lo cual les dio a algunos de ellos, pues, una aureola, ¿no? La tragedia fue, digamos, y sobre todo luego, cuando ya el movimiento de Hitler ya era un movimiento de masas, es que el Partido Comunista cedió a estas presiones nacionalistas, intentó rivalizar con los nazis, ¿no?, en el nacionalismo alemán, ¿no?, lo cual es nefasto, ¿no? El consejo de Trotsky, no, la alternativa es insistir en el internacionalismo proletario. La salvación de Alemania está en la unificación soviética, ¿no?, de Europa, y no en disputarle el discurso nacionalista pro-alemán a los nazis, ¿no?, porque ellos son los únicos que tienen para ganar, ¿no?, con esa situación, ¿no? O sea, es cierto que también en la década del 20, ¿no?, pues hay una cierta estabilización. Fijaos, en el año 28 hay elecciones en Alemania, los nazis sacan 800.000 votos, el 2,3%, pero el Partido Comunista saca 3 millones y pico, o sea, cuadruplicaba las fuerzas del nazismo en términos electorales y también en términos de militancia, ¿no? Incluso el Partido Socialdemócrata tenía incluso mucho más apoyo, ¿no? Sin embargo, y ahí se produce otro de los hechos más nefastos. Por eso digo, ¿no?, que al analizar el tema del fascismo no podemos ir con abstracciones de situación objetiva, sino que hay que ir a lo concreto, saber exactamente las causas concretas, ¿no?, y el papel del factor subjetivo dentro del campo del movimiento obrero en este tema. Justamente en el año 27 o 28 es cuando la Internacional Comunista desarrolla la nefasta teoría del socialfascismo, ¿no?, el tercer periodo, ¿no?, el definitivo periodo, ¿no?, de liquidación del capitalismo. Todas las demás tendencias del movimiento obrero no son adversarios, son enemigos, y todos son fascistas, ¿no? Los socialdemócratas son socialfascistas, los anarquistas son anarcofascistas, no son antagónicos, son gemelos, ¿no?, decía Stalin, ¿no? Y por lo tanto hay que combatirlos a muerte a todos ellos, ¿no? Lo cual fue nefasto porque paralizó al proletariado alemán, ¿no? La táctica de Hitler era la misma de Italia, de Mussolini, de atacar a dirigentes, disolver concentraciones obreras,
meter fuego a sedes tácticas terroristas, ¿no? Y de ese momento que se necesitaba un frente único, porque el Partido Socialdemócrata, pese a todo, mantenía todavía un grueso de la clase obrera, ¿no? Bajo su férula, ¿no? Y por tanto un frente único de combate, ¿no? De defender las organizaciones obreras, defender los mítines y desarrollar también tácticas de combate contra las bandas fascistas, ¿no? Y disolverlas por la fuerza física, con la fuerza que tenía el proletariado alemán, hubiera sido una tarea relativamente fácil, ¿no? Y de esa manera el proletariado había ofrecido a la pequeña burguesía un camino, ¿no? Una referencia de lucha, pero igual, ¿no? Evidentemente los obreros solamente huelgas, que no conducen a nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto en la pequeña burguesía pues también, ¿no? Con esa demagogia social, no es por casualidad que el partido nazi se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania. ¿Por qué? Porque la palabra socialista tenía un prestigio ante la clase obrera y ese vincularse, ¿no? al término obrero, ahí se ve, ¿no? Digamos, la potencia hegemónica que la clase obrera tenía en el país más desarrollado y más industrializado de Europa, pero al final fue el único partido que por lo menos ofrecía un camino y se lo creía, ¿no? Los nazis, ¿no? Evidentemente, su base fundamental es esta pequeña burguesía enloquecida, pese a que era el país más avanzado de Europa, el 50%, ¿no? O el 40% de la población era pequeña burguesía, en Alemania todavía en aquella época, ¿no? Artesanos, campesinos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto con menos ataduras para manifestarse, para movilizarse, para mostrar su indignación social, ¿no? Y evidentemente que está claro que arrastró una capa, lo decisiva de los trabajadores, ¿no? Esta demagogia, esta situación de desclasamiento, de desempleo, llegó a haber hasta 7 millones de desempleados, ¿no? A principios de los años 30 en Alemania, etcétera, ¿no? Así que, bueno, esa situación hizo que en el momento decisivo los nazis dieron un salto en 2 años, pasaron de 800.000 a 6 millones de votos, superando al Partido Comunista, y 2 años más tarde pasaron de 6 millones a 13 millones de votos, ¿no? Con lo cual, aún así, el voto común de socialistas y comunistas superaba o igualaba al de los nazis. No estaba todo perdido, pero el Partido Comunista siguió con la misma táctica, ¿no? De socialfascista. De hecho, apoyó un referéndum en Prusia que promovieron los nazis para echar abajo al gobierno socialdemócrata de Prusia, y el Partido Comunista lo apoyó, ese referéndum, y de hecho lo llamó referéndum rojo. O sea, un frente único con los nazis. En la práctica, o la consigna de golpear, no me acuerdo cómo era el dirigente de los socialdemócratas, y era golpear a los pequeños, no sé, el nombre del tío. O sea, golpear, o sea, los chavales en la escuela, la consigna era golpear a los hijos de los obreros socialdemócratas. Literal, o sea, tal cual, ¿no? O sea, fijaos qué nivel de locura, de parálisis. Y eso permitió, bueno, que las tácticas terroristas de Hitler, como partido mayoritario, fue nombrado canciller. De la burguesía es verdad que dudaba, hasta que él se impuso, ¿no? Y una vez como canciller, se convocaron elecciones anticipadas, donde fueron elecciones totalmente antidemocráticas, donde se prohibieron mítines, donde le metió fuego, ¿no? Al Reichstag, ¿no? Al Parlamento, y le echó la culpa a los comunistas, lo cual era falso, ¿no? Era una maniobra provocada, y el Partido Comunista prácticamente no pudo hacer ni un solo mitin en esas campañas de elecciones. Los mítines del Partido Socialista eran diezmados, ¿no? Por las bandas fascistas, nazis, ¿no? Y aún así Hitler no llegó a tener mayoría absoluta, eso sacó el 43% de los votos. Hay un hecho, por ejemplo, hay un luchador, ¿no? Comunista, se llama Jan Baltin, tiene un libro que se llama Out of the Night en inglés, o sea, La noche quedó atrás, y el tío menciona que, por ejemplo, en Hamburgo, en barrios de Hamburgo, los nazis tardaron 1 semana en entrar después de la toma del poder por Hitler, y hubo resistencia. El Partido Comunista fue el partido más votado en Berlín, incluso en el año 32, antes de las últimas elecciones, ¿no? O sea, realmente había una fuerza tremenda. El proletariado quedó maniatado sin saber qué hacer, totalmente desconcertado, ¿no? Y los nazis haciendo lo suyo y sus dirigentes divididos. Los socialdemócratas rogando, ¿no? Al presidente, ¿no? Hindenburg, ¿no? Que le metiera mano a los nazis, ¿no? Y el Partido Comunista diciendo, bueno, no importa que los nazis, como se van a desacreditar, no tienen alternativa, van a frustrar las masas y luego vamos a llegar nosotros. Claro, cuando los nazis llegaron al poder, lo primero que hicieron fueron detener a todos los diputados comunistas, detuvieron a miles, ¿no? Asaltar sus sedes y establecer una dictadura abierta, ¿no? O sea, fue una derrota tremenda, porque fue una derrota sin lucha. Por lo menos aquí en el Estado español la clase obrera luchó con armas en la mano durante 3 años, y bueno, quedó esa tradición, ¿no? Pero la impotencia, ¿no? De saberse fuerte y no poder luchar es la derrota más amarga, ¿no? Y que dejó, bueno, y eso pavimentó luego el camino a la tierra. Con lo cual, bueno, yo me he enrollado demasiado, ¿no? En esta parte, pero bueno,
quiero decir que, resumiendo, ¿no?, las características del fascismo, pues es un movimiento de masas, o sea, no es un movimiento de miles, de cientos, sino que son cientos de miles, basado en la pequeña burguesía, ¿no?, radicalizada, ¿no?, y cabreada, ¿no?, y enloquecida, ¿no?, por una crisis social muy profunda, con acciones terroristas, ¿no?, y con un programa acabado de dictadura brutal, ¿no?, que es aplastar el movimiento obrero, que no haya una sola organización independiente de ningún tipo. Todas tienen que ser organizaciones controladas por el Estado, ¿no?, etcétera, ¿no? Y esta, digamos, es la cuestión importante. O sea, hay elementos objetivos, ¿no?, de la composición social de la sociedad en aquella época, de la situación que lleva, ¿no?, una situación de crisis social provocada por la guerra, ¿no?, en aquel momento, ¿no?, y sus consecuencias, y por otro lado, pues la nefasta conducción del movimiento obrero, ¿no?, y sobre todo aquellos elementos más avanzados que era el Partido Comunista. Todo esto se conjuga, no puedes tomar una cosa separada para explicar el auge del fascismo en aquel momento, sino que son estos elementos presentes, ¿no? Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, la burguesía se quemó los dedos, porque una vez que puso a Mussolini y a Hitler al poder, perdió el control político. Es como decir, oye, vienen esta gente a ocupar mi casa para emplear un poco el tal, pues meto a un desocupa, ¿no?, a un matón que me proteja. Pero claro, ahora el matón, digamos, tiene mano libre para hacer y es el amo ahora de la casa. Tú puedes seguir viviendo ahí, pero yo soy el que decida, ¿no? O sea, el fascismo expropia el poder político a la burguesía y ya quedaba fuera de control. Y ya sabéis que la guerra, ¿no?, que fue apoyada inicialmente por la burguesía alemana, en algún momento dado ya veían que estaba perdida, pero la locura de Hitler, ¿no?, y su prestigio y tal, pues se alargó innecesariamente, ¿no? La burguesía intentó maniobrar para quitárselo de encima, pero ya fue tarde, ¿no? Y las consecuencias para Alemania para la burguesía alemana fueron terribles. Perdió la guerra, perdió la mitad de su territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Italia pasó bueno, en Italia sí le pudieron dar un golpe de estado a Mussolini, ¿no? Lo quitaron de en medio, ¿no? Badoglio, ¿no?, y su yerno. Pero evidentemente es un precio que pagó la burguesía, ¿no? Con lo cual, obviamente, también es un elemento que hay que tomar en consideración, ¿no?, de dar el poder a locos que escapan a tu control, que en un momento dado la burguesía hoy preferiría basarse en el aparato policíaco-militar, ¿no?, que está más bajo su control, que procede de su misma clase, ¿no? Y al final, digamos, objetivamente, sus acciones son similares, ¿no? Dictadura, prohibición de huelga, de manifestaciones, de organizaciones obreras, etc. Pero lo fundamental, después de la Segunda Guerra Mundial, es que ha habido un cambio social y demográfico fundamental. En los países capitalistas avanzados, y no solo, digamos, la clase obrera ahora mismo es la aplastante mayoría de la sociedad. Y las clases medias es una capa minoritaria. Ese es un factor, un elemento para que las ideas fascistas puedan encontrar un eco social, ¿no? Y eso es definitivo. También la clase obrera está acostumbrada, ¿no?, a sus derechos democráticos, no va a tolerar, ¿no?, digamos, tranquilamente que le vayan cercenando. De hecho, hay que decir, incluso todo este tipo de movimientos, ¿no?, catalogados como derecha extrema, extrema derecha, ¿no?, o como le llaman algunos fascistas, ni siquiera tienen en su programa una dictadura, ¿no? O sea, no tienen el programa como si tenía Hitler, digamos, ¿no?, de prohibirlas o desmantelar las organizaciones obreras, etcétera, ¿no? Obviamente, digamos, no recurren a tácticas terroristas, ¿no? Al contrario, O sea, que eso demuestra un poco también ese cambio social en la base que hay. De hecho, el fascismo quedó reducido a pequeños grupos, digamos, en cada país. Por ejemplo, en Italia, ¿no?, a principios de los años 60, ¿no?, los remanentes del fascismo se emplearon también una táctica terrorista, ¿no?, incendiando sedes, asesinando a algunos dirigentes, ¿no?, en el campo, y eso provocó una explosión en la clase obrera italiana que fue a por ellos y les metió fuego a sus sedes, ¿no?, y los persiguió, ¿no? Y el Estado tuvo que intervenir, ¿no? O sea, que la clase obrera, incluso en el Estado español o en Europa en los 70, las bandas fascistas eran pequeños grupos terroristas, pero que realmente eran totalmente impotentes en todo caso eran bandas, digamos, de apoyo, ¿no?, a la represión policial, incluso en Chile, ¿no? Había un grupo, era Patria y Libertad, pero que no jugó un papel decisivo, ¿no? Eran bandas, digamos, complementarias, ¿no?, al ataque del Estado burgués, ¿no? O sea que realmente, desde el punto de vista científico, no hay base social, ¿no?, para crear un movimiento de masa similar a lo que era el fascismo, ¿no? Y eso, digamos, es algo importante que tenemos que ver. Yo solamente termino un poco con la situación actual, ¿no? Ya lo dije al principio,
Hay que decir que este tipo de movimientos no son nuevos, ¿no? Es verdad que han aparecido de pronto, ¿no?, en los últimos años, pero por ejemplo el partido de Le Pen, ¿no?, que originalmente se llamó Frente Nacional, ya estaba en los años 80, o sea que realmente, digamos, y llegó a tener ya una cierta amplitud de masas, ¿no? Luego este tipo de movimientos se ha generalizado. Es cierto que hace 20 o 30 años sí parecían más asimilados a lo que eran ideas fascistas o por lo menos reaccionarias, ¿no? Pero es cierto, digamos, que incluso en lo que es el Frente Nacional, que ahora es Agrupamiento Nacional, ¿no?, o lo que es el movimiento de Trump, ¿no?, otros movimientos, ese carácter, ¿no?, tan abiertamente pegado, ¿no?, a lo que era la herencia del fascismo, del franquismo, digamos, se ha atenuado, ¿no? Y realmente su discurso es un discurso fundamentalmente anti-inmigración, es su bandera, el ultranacionalismo, ¿no? Pero realmente no tienen, digamos, mucho basamento ideológico más potente, ¿no? Es el nacionalismo. Y han añadido un poco, sí, ese elemento de demagogia, digamos, de contra los que gobiernan la sociedad bajo la sombra, las élites, la élite liberal, ¿no? Entonces, bueno, sí conectan de esa manera con ese discurso un poco radical con un enemigo que es difícil de visualizar, ¿no? Y que, bueno, pues promete, digamos, algún tipo de alternativa. Pero ¿sobre qué base se han desarrollado estos movimientos? Ya lo dije, el descrédito de la izquierda radical, la falta de alternativas, la situación que hay, ¿no? Pero evidentemente son movimientos que no tienen el carácter, o sea, si realmente el movimiento de Le Pen, incluso de Vox, fuera fascismo, pues obviamente, y sacan, ¿no?, pues millones de votos, pues evidentemente habría que prepararse para crear mecanismos de autodefensa, ¿no? Pero ni están incendiándose de sobrera, ni están... Claro, esto no significa que no sean peligrosos y que seamos complacientes diciendo, oye, pues no pasa nada, ¿no? Sino que evidentemente es una demagogia reaccionaria que divide a la clase trabajadora, sobre todo en la cuestión inmigrante, la cuestión racista, la cuestión del nacionalismo, y por lo tanto hay que combatirlo a muerte, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero evidentemente la alternativa, digamos, tiene que ser, ¿no?, esa alternativa revolucionaria. Y bueno, en algunos países han llegado al poder, es decir, Meloni está en Italia, en el poder. Hace ya años el Partido Liberal, ¿no?, que tiene este carácter, llegó al poder en Austria, en coalición. Bueno, no hubo prohibición. Bolsonaro estuvo en Brasil, Milei está ahora. Y bueno, pese a todo, no han podido prohibir huelgas, no han podido disolver sindicatos. Ahí vemos las limitaciones que tiene este tipo de movimientos, que pueden aprovechar temporalmente, ¿no?, la inercia social, ¿no?, y el descrédito general, pero que realmente no representan, digamos, lo que entendemos como fascismo, ¿no? Y que inevitablemente van a frustrar, ¿no?, esas expectativas, ¿no? Y lo que nosotros decimos, ¿no?, lo que se está preparando no es el auge del fascismo, sino lo que se prepara, digamos, es una acción, digamos, una radicalización, ¿no?, y un auge de la lucha de clases a todos los niveles ahí, ¿no? Y hay que decir que son movimientos que podrían ser barridos fácilmente, ¿no? Quiero decir, está en la mano. Por ejemplo, sabéis que ahora Bernie Sanders está volviendo, yo con esto termino de verdad, ha vuelto a la calle, ¿no?, haciendo mítines de masas que no son pequeños. O sea, creo que no recuerdo las ciudades, pero mítines con 20.000 personas, 30.000 personas, con la vieja retórica, ¿no?, contra la oligarquía, los millonarios que nos controlan. O sea, fijaos, ¿no?, el potencial que tiene. Si este tío se decidiera lanzar, ¿no?, pese a que ya está muy quemado, ¿no?, y ha generado mucha escepticismo, ¿no?, porque siempre dice lo mismo, pero vuelve a reír de los demócratas. Los demócratas están totalmente desacreditados y políticamente no sea descartable, ¿no?, que pudiera... Si este tío se decidiera lanzar, digamos, pues tenía un impacto en las bases de Trump indudablemente. Porque ahí sí podría oponerlo. Estoy contra los multimillonarios y pese a todo, tú tienes multimillonario en tu gobierno. Tienes a Elon Musk, tienes a Zuckerberg, tienes a Loto, etcétera, etcétera. O sea, que realmente podría... O si Mélenchon, ¿no?, realmente en Francia, ¿no?, pues no hubiera intentado agarrarse a los faldones del Partido Socialista, ¿no?, del Partido Comunista, que está muy desacreditado, haciendo coaliciones con ellos, hubiera mantenido una posición independiente, un perfil radical, podría, digamos, haber desafiado y todavía puede hacerlo, porque a diferencia de Podemos o de Syriza, no se ha implicado en gobiernos, ¿no?, en políticas de ajuste, en políticas, ¿no?, y todavía mantiene cierta eso. Termino diciendo que a nosotros lo que nos interesa es que esto refleja la polarización social creciente
Francia es un ejemplo, ¿no? Los partidos intermedios están desapareciendo, queda el Agrupamiento Nacional y el grupo de Mélenchon, ¿no? Y en otros países también, ¿no? Y basta, digamos, no solamente, ¿no? Pues lo de Bernie Sanders, ¿no? Es interesante. Ahí vemos potencialmente esa polarización entre Trump, ¿no? Y este hombre que podía, hipotéticamente, y en otros países, pues sí, está solamente porque yo me acuerdo, hace un año cuando fui a Argentina, y yo hablaba de la polarización, y dice, bueno, pero esa polarización es un poco extraña, porque el único polo que veo es el de la extrema derecha, pero la izquierda no veo. Y bueno, es verdad que era un poco paradójico hablar de polarización cuando solamente hay un polo, digamos. Pero bueno, lo que demuestra es que esa orfandad y que bastaría, digamos, ¿no? Pues esa referencia que puede surgir de manera inesperada. Un Podemos surgió de manera inesperada, un Bernie Sanders, y que rápidamente podría realmente sí materializar, ¿no? Esa polarización de manera clara, ¿no? y jugar un papel decisivo. O sea, hay bronca contra el sistema, radicalización, creo que las ideas del comunismo, ¿no? De la transformación social, ahora se tienen todos que pringar en el militarismo, cómo van a hacer frente, ¿no? A la crisis económica del cines que hay, ¿no? Van a ser puestos a prueba, ¿no? Y por lo tanto veremos, ¿no? Digamos, pues el reagrupamiento, ¿no? Por parte de la juventud radicalizada, del movimiento obrero, ¿no? Y hacia ideas anticapitalistas, ¿no? Y es nuestro momento, digamos, de agitar de manera audaz la bandera del comunismo, de la revolución, del socialismo, porque existe esa capa en ese polo, ¿no? Que todavía no se materializa de una manera muy clara en muchos países, ¿no? Y realmente es un momento decisivo para emerger como una fuerza importante, ¿no? Decisiva, digamos, revolucionaria, ¿no? Aquí en el Estado español y a nivel internacional, ¿no?